El libro mágico de la semana, Dolor crónico, claves para tu recuperación. Escrito por Georgie Outfield y editado por Mandala Ediciones. Y traducido y prologado por Encarna Espuña Ripoll, que es quien nos acompaña para hablarnos del libro. Encarna Espuña, más de 20 años de experiencia docente, ha sido profesora asociada de la Facultad de Fisioterapia de la Universidad de Valencia y de la Facultad de Fisioterapia de la Universidad Cardenal Herrera, iba a decir Herrera Oria porque en Madrid tenemos una calle. CEU San Pablo. Es autora del libro Espinología, terapia manual del raquis, editado por Mandala también en 2008. Bueno, es especialista en el tratamiento del dolor crónico musculoesquelético, miembro de la SEFIT, Sociedad Española de Fisioterapia y Dolor, y miembro de la Asociación Británica SIRPA, ahora nos dirá qué es, y terapeuta certificada de este abordaje. Bueno, bienvenida a Mágica Vida, Encarna. Bien hallada, muchas gracias y buenos días. Un placer tenerte con nosotros. ¿Cómo llegaste a la autora Georgie Outfield? Pues mira, llegué como casi llegamos ahora a los hallazgos, a los grandes hallazgos, Google. Estuve chequeando sobre el tema del dolor crónico, estuve haciendo búsquedas y encontré que había una capacitación y un abordaje del dolor crónico que tenía en cuenta la mente-cuerpo, o sea, la relación que tienen las emociones, lo que pensamos, lo que creemos y lo que sentimos con el dolor. Y en esa búsqueda encontré a Georgie Outfield en Estados Unidos, que ya tenía, en Londres, en Inglaterra, que ya tenía un trabajo realizado, un abordaje muy concreto, muy trabajado. Y bueno, me puse en contacto con ella y ahí lo demás es historia. Por cierto, ¿qué es el SIRPA que hemos dicho? SIRPA es la asociación de profesionales que trabajamos en este ámbito. Es Stress, Sickness, Recovery Practitioners Association, que es las personas que trabajamos con el dolor crónico, el abordaje que lo centramos fundamentalmente en el estrés crónico. Y no solamente el dolor, sino también las afecciones crónicas, todas aquellas dolencias o padecimientos que llevan más de 3 meses de evolución. Todo eso lo englobamos dentro del dolor crónico, pero en realidad sería dolor y afecciones crónicas. ¿Cuál es el origen o los orígenes del dolor crónico, en general, por supuesto? Pues en realidad te voy a contestar actualizando la respuesta. Y es que el dolor crónico y las afecciones crónicas tienen que ver con el sistema nervioso, casi todas tienen que ver con el cerebro y con lo que hay en la mente. Así es que desde ahí se puede abordar con éxito. Si no tienes en cuenta eso y te centras únicamente en el tratamiento de los tejidos, estará pasando lo que está pasando ahora. Un gran índice de fracaso, de descontento, de padecimiento, de sufrimiento, de desesperación y de depresión cuando no se aborda desde las neurociencias, desde los abordajes neurológicos y neurocientíficos, porque que tienen en cuenta en este momento la mente-cuerpo. Si no, es un abordaje parcial solamente atendiendo al daño físico, al daño corporal. Porque se puede vivir sin dolor, según tú crees que se puede vivir sin dolor. Sí, absolutamente. Es mi creencia y mi experiencia. Porque hasta ahora abordábamos el dolor desde el mismo patrón, claro, con la información que teníamos. Lo único que hay que hacer es actualizar información. El patrón era daño en el tejido, si no encontramos daño, pues el dolor es psicosomático. Y la palabra psicosomático, en este momento psicosomática ha quedado completamente desbancada, porque no es algo imaginario que ocurre en el cuerpo, sino algo real con una base neurobiológica. Y desde ese abordaje, sí, claro que se puede vivir sin dolor. Qué maravilla. ¿Dónde está el secreto para vivir sin dolor? Tener en cuenta esto, que mente y cuerpo caminan unidos, que son una misma cosa. De hecho, yo en el libro me atrevo a bautizarla ya con el nombre la mente-cuerpo. No ya el cuerpo o la mente, sino una sola unidad que tiene unas expresiones neuroquímicas o biológicas, o tiene neurotransmisores, tiene citoquinas, tiene glóbulos blancos, tiene células, tiene, una expresión material, pero también hay una expresión, vamos a llamarlo más espiritual o psicológica o incluso energética, pero que todo eso tiene un fundamento y un sedimento denso y biológico y bioquímico, si me apuras. Entonces, separarlo tendría sentido, hace en el siglo pasado, pero desde las aportaciones que nos hacen las neurociencias, especialmente las neurociencias del dolor y la psiconeuroendocrino-inmunología, esa separación ya no es posible. Es decir, una emoción puede desencadenar determinados mecanismos en el cuerpo, ¿no? Te pongo la liberación un ejemplo de neurotransmisores, eso es lo mejor. Un ejemplo. Si ahora
te digo algo que te da vergüenza, te vas a ruborizar. Es una emoción que te ruboriza. Eso tiene una expresión en el cuerpo. Te pones rojo, los vasos se vasoconstriñen, más sangre acude a la cabeza y te pones rojo de vergüenza. Eso es una emoción. Uh-huh. Y por ejemplo, el dolor actúa lo mismo. Y el dolor exactamente igual. En el dolor influyen todas las cosas que están en la mente. Y en la mente hay pensamientos, creencias, sobre todo sobre el dolor, hay emociones, hay información interoceptiva, hay información de los estereoceptores, o sea, de los sentidos, hay todo un montón de información que es, digamos, voy a decir una palabra un poco extraña, manipulada o interpretada o valorada, esa sería la correcta, valorada por todo el sistema nervioso en su globalidad y se proyecta sobre un órgano o una función, una malfunción. Y entonces se está advirtiendo de que algo no está bien. Pero ese algo no está bien puede estar en las emociones, no necesariamente en el tejido. Porque lo que hace el sistema nervioso es valorar desde la globalidad. Uh-huh. En el libro hay opiniones de profesionales, de pacientes. ¿Algún caso dentro de los pacientes, algún testimonio que te apetezca comentar brevemente? Para abrir boca un poco con el libro. Y sí, la verdad es que hay tantos, pero yo haría más referencia a los míos, a los que yo recientemente estoy tratando. Y me he encontrado pues dolores de rodilla de 2 años de evolución que no había manera, con daño físico en este caso se veía, pero ya parecía cicatrizado y ya resuelto. Y sin embargo no poder actuar sobre ello. El paciente en cuestión quería presentarse a unas pruebas físicas para hacer oposiciones muy complicadas, que suponían un alto rendimiento físico, y se sorprendió grandemente cuando le dije, no voy a tocarte, vamos a trabajar desde un enfoque que va a incluir los pensamientos, las creencias, las emociones y vamos a, sobre todo, a reeducar todas las creencias que tienes sobre el dolor. Trabajamos con ello, por supuesto, está ya funcionario trabajando y ha pasado las pruebas físicas ya sin ningún... Claro, flipó. Perdón por la expresión, alucinó muchísimo porque una fisioterapeuta como yo que no le tocara la rodilla para rehabilitarlo y se recuperó completamente y me dice, ahora no solo no me duele la rodilla nunca más, sino que además otros dolores que tenía también me han desaparecido. No es magia, es simplemente un tema de abordaje, un tema de acercamiento, de cómo se propone el tratamiento para acercarnos al dolor. Y si el enfoque cambia la respuesta. Sí, como una frase que yo repito mucho en el programa es, como decía Einstein, la magia del pasado es la ciencia del futuro, ¿no? Pues un poco igual va por esta línea, ¿no? Exactamente. Y también lo decía él, si quieres que ocurran cosas diferentes, no hagas lo mismo. Entonces, si seguimos tratando el dolor como si únicamente proviniera del daño en los tejidos, obviamente pues está ocurriendo lo que está ocurriendo ahora, que 1 de cada 6 españoles tiene dolor crónico o afecciones crónicas que no están correctamente tratados y están, bueno, pues en la mayor parte de los casos incluso tratados con antidepresivos, antiepilépticos, toda una serie de medicación que trata la mente, pero trata la mente a base de dejar al cuerpo bastante dañado, porque esto no lo puedes mantener mucho tiempo, no lo puedes mantener mucho en el tiempo. Es que daña a otros órganos. Totalmente. Entonces, la fisioterapia, en este caso, yo, claro, rompo lanzas a favor de mi profesión. Los fisioterapeutas y los que trabajamos hasta ahora solo con el cuerpo, pues nos estamos actualizando y somos la vanguardia en este momento de actualización en el ámbito de la salud. Y nos siguen también atención primaria y también muchos neurólogos, ¿no? Pero vamos, que es cuestión de actualizarse simplemente, no es magia. No, sí, efectivamente. Además, en el libro se proponen ejercicios de meditación, mindfulness, cambiar los pensamientos. Efectivamente. El abordaje SIRPA no es una técnica maravillosa que se ha descubierto, ponte tú, en los desiertos más lejanos, donde una planta extraña cura. No, para nada. Es un conjunto de abordajes que juntos, de manera sinérgica, y además hechos como un traje a medida para el paciente, para cada uno, se genera una sinergia y una capacidad de respuesta que pone en marcha las capacidades de recuperación y regeneración que tienen nuestros tejidos, pero sobre todo cambia las creencias que tenemos sobre el dolor y sobre nosotros mismos. Y se trabaja en el presente, para lo cual el mindfulness es fundamental, es una de las herramientas básicas. Pero no solo, trabajamos también con visualización, trabajamos con escritura terapéutica, en fin, es toda una batería de herramientas que vienen todas en el libro, que es lo maravilloso. Mira, lo que me has preguntado cómo encontré a Georgie, uno de sus plus, de sus cosas fabulosas que yo encontré, es que sí había cosas escritas sobre dolor crónico, sobre todo por norteamericanos y también gente en Australia. No hay muchas cosas a nivel teórico, pero poca gente daba una praxis, una práctica, un método, y además lo daba al público de esa manera tan altruista como poner el programa a disposición de la gente, que es lo que hace Georgie. En el libro la gente se encuentra paso a paso
cómo salir de su dolor. Primero la explicación de qué es el dolor, qué ha pasado, qué factores influyen, y luego por fin el programa para trabajar uno con su dolor o sus afecciones crónicas, que repito, también pueden ser afecciones. ¿Cómo resumirías el mensaje del libro? ¿Qué le dirías a alguien que padece un dolor crónico y para traerle hacia el libro? Pues en pocas palabras. Sí, y también afección crónica, ¿sabes? Que tenga, por ejemplo, fibromialgia, fatiga crónica, síndrome de intolerancia química o de intolerancia a alimentos. Yo les diría que se acerquen a comprender cómo el estrés crónico y lo que pensamos, creemos y nuestras emociones influyen en nuestra salud y cómo una herramienta sencilla y de un abordaje multidisciplinar puede resolverlo. Pues creo que con esto lo has dejado bastante claro. Muéstranos el libro, por favor, que estamos grabando también para nuestros amigos de Mindalia Televisión, para que lo vean. El libro está editado por Mandala Ediciones, como hemos dicho. Y que muchísimas gracias por acompañarnos, Encarna. Un placer tenerte con nosotros. Si te parece, como es un tema tan interesante el del dolor, espero que podamos profundizar en otra ocasión sobre esto. Perfecto, muchas gracias a vosotros y yo encantada de cuando me llaméis aquí a hablar del dolor. Muchas gracias. Pues nada, que este y otros libros, los libros mágicos como llamamos, los podéis solicitar a través de nuestro correo electrónico mágicavidarm@gmail.com o en el teléfono 662-550060. Las editoriales, además de Mandala Ediciones, Editorial Sirio, Editorial Dilema, Sumatra Ediciones, Colima, La Herida de Marzo, en fin. Muchas gracias por estar con nosotros, Encarna, y mucho éxito con el libro. Gracias a vosotros. Hasta pronto.